Vamos a platicar sobre el monitoreo nutrimental en cultivos protegidos. Principalmente los factores que se deben de considerar al momento de realizar este monitoreo. Eso es de acuerdo al sistema de producción utilizado. ¿Cómo se monitorea el estado nutrimental de los cultivos? Bueno, regularmente se utiliza la hoja como órgano de referencia. Puede ser también que se utilice el peciolo como tejido fresco, como tejido seco, la nervadura central de las hojas, la hoja completa, nervadura en limbo. Incluso se puede utilizar la raíz. ¿Y en qué se basa este tipo de análisis que se realiza? Bueno, se basa en la relación que existe entre la concentración de ciertos elementos en ese tejido y el rendimiento del cultivo. Ojo, regularmente se utiliza el rendimiento relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que rinda más el cultivo debería de ser el 100% del rendimiento. Esta gráfica muestra cómo la concentración de los elementos, aquí en el eje horizontal, se incrementa en el órgano, cómo se incrementa el rendimiento. Después llega a una meseta en la cual ese órgano sigue acumulando la concentración de ese nutriente, pero el rendimiento se mantiene hasta llegar a un estado en que entre más se concentre ese nutriente, el rendimiento llega a decaer. En esta gráfica se divide esa concentración en tres partes. La parte que se le llama deficiente, en la cual la planta va incrementando la concentración y el rendimiento se va incrementando. La meseta, donde el rendimiento está asociado entre el 95% del rendimiento relativo y el 100%, y el nutriente se encuentra en etapa de meseta. Se le llama rango de suficiencia. Y una tercera parte, donde el incremento en la concentración del nutriente provoca una caída en el rendimiento. La siguiente diapositiva me muestra el rendimiento relativo del cultivo de trigo monitoreado a los 40 días después de la siembra, y me muestra la concentración de nitratos en el extracto celular del tallo, comúnmente llamado savia. Vean cómo el rendimiento bajo, en la parte baja de rendimiento, hay una concentración de alrededor de unas 2200 partes por millón de nitratos o miligramos por litro, y conforme se va incrementando la concentración de nitratos en la savia, el rendimiento va aumentando hasta que llega un momento en el que se establece la curva y en el rendimiento, aunque la concentración siga aumentando. Esta es la parte de la meseta. De ahí en adelante podría decirse que el incremento en la concentración de nitratos se encuentra negativamente asociado al rendimiento. ¿Qué parte de esta gráfica le podríamos llamar rango de suficiencia? Pues mira, más o menos el 95% del rendimiento, que es esta parte, se asocia con una concentración de 3700 partes por millón, y el 100% se asocia con alrededor de 5400 partes por millón de nitratos. ¿Qué significa? Que si tú vas y analizas tu cultivo de trigo 40 días después de la siembra y tus concentraciones en extracto celular del tallo están entre las 3700 y las 5400 partes por millón de nitratos, tu rendimiento asociado, tu rendimiento esperado, deberá estar entre el 95 y el 100%.
del máximo que se pueda obtener. Concentraciones por encima de este nivel, tu rendimiento puede decaer, y concentraciones por debajo de este nivel, de las 3700, tu rendimiento será muy bajo. Pero hay que considerar ciertos factores para que esta gráfica nos pueda ser de utilidad. Este es un ejemplo de trigo. ¿Qué factores son los que se deberán de considerar? Bueno, en la gráfica anterior vimos que se trataba de un análisis de nitratos en el extracto celular del tallo en trigo, pero a los 40 días después de la siembra. ¿Por qué hice referencia a los 40 días después de la siembra? Miren esta siguiente diapositiva. Es importante considerar la fenología y la posición del órgano de la planta. Para el caso de la fenología, aquí está una gráfica que nos muestra el contenido de fósforo a los 47 días después del planteo y a los 107 días después del planteo. O sea, estamos hablando de una planta joven y una planta un poco más mayor. Vean nada más la primera hoja, cómo hay diferencias en la concentración. En la segunda hoja, cómo hay diferencias en la concentración entre una hoja a los 47 días y una hoja a los 107 días. La hoja que esté en tercera posición, vea cómo hay diferencias en una planta a los 47 días y a los 107 días. De ahí la importancia de reconocer que la fenología es importante a considerar cuando vamos a monitorear nuestro cultivo. La otra parte de esta gráfica es el órgano de muestreo o la posición de la hoja. Vean las primeras hojas, las hojas que estén en la posición primera. Vean las concentraciones tan altas que tienen en comparación a las séptimas hojas. Y estamos hablando de primera hoja del ápice hacia abajo. Entonces esta sería una hoja relativamente joven y esta sería una hoja relativamente vieja. De tal manera que el contenido de fósforo en esta hoja va a variar dependiendo de la posición y va a variar dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. En esta otra tabla se presenta el contenido de fósforo en la hoja más recientemente madura, pero a diferentes estados de crecimiento. En el caso del ajo, cuando está en B3, más o menos a los 22 días después del planteo, la concentración de fósforo en la hoja está entre 0.4 y 0.5. Pero ya cuando llega a B9, que es más o menos 40 días después del primer dato, vean cómo las concentraciones bajan. Están entre 0.25 y 0.35. Y así van cambiando conforme la planta va cambiando su estado de crecimiento. Las concentraciones en la hoja más recientemente madura van disminuyendo. Entonces se tiene que considerar la fenología y la posición del órgano de la planta. Otro aspecto importante viene siendo la hora del día en la que se va a muestrear la hoja, la variedad utilizada y el fertilizante que estamos aplicando al cultivo. En esta gráfica se muestra las fluctuaciones diurnas de la absorción de nitratos en dos variedades de algodón. Vean cómo, dependiendo las horas de luz que están sobre el cultivo, la absorción de nitrato varía, de tal forma que cuando tenemos poca luz la absorción regularmente es menor
y conforme va aumentando las horas de iluminación, la velocidad de absorción se va incrementando. Regularmente la mayoría de los cultivos se muestrea en un periodo de las 8 a las 10 de la mañana, es lo que se recomienda, aunque algunos autores recomiendan de monitorear el cultivo alrededor del mediodía. Cada cultivo deberá tener una hora de muestreo. Para el caso de hortalizas, regularmente se muestrea por las mañanas, antes de que aumente la intensidad lumínica. Recordemos que la luz genera calor, y al haber más calor, al estar más caliente, las hojas aumenta la temperatura ambiental y las hojas transpiran más para refrescarse. Entonces se podría ver afectado la concentración del nutriente en la hoja por efecto de la transpiración. Lo mismo sucede con las variedades. Aquí hay unas variedades que son pima, algodón, y aquí hay unas variedades que son alcalá. Y vea cómo existe una variación más o menos de 2 unidades entre una variedad y otra. 2 unidades de micromol por gramo por peso fresco por hora en el caso de tejido de raíz. Entonces tiene que ver la hora de muestreo y tiene que ver la variedad utilizada. En el caso de hortalizas hay unas variedades muy vigorosas, muy vigorosas, que producen mucha hoja o tallos muy gruesos, muy suculentos. Y existen variedades que son menos vigorosas, que son muy generativas. Son variedades que poseen tejidos más pequeños, hojas de menor tamaño, pero gran cantidad de flores y frutos. La siguiente gráfica nos muestra 3 tipos de fertilizantes: calcio ETA, dosis media, calcio ETA, 1/4 de la dosis, y el control. Dice: deficiencia de calcio provocada por la aplicación de diferentes formas y concentraciones de calcio. Este estudio lo hizo el doctor Antonio Alarcón de la Universidad de Murcia. Y vean cómo el mismo fertilizante tiene efecto sobre la absorción de calcio en la misma planta, de tal manera que incluso el control adquiere mayores cantidades de calcio que los fertilizantes utilizados. La siguiente diapositiva es una diapositiva que asocia el rendimiento del cultivo de melón. Es un artículo publicado acerca de melón que se realizó por allá en el estado de Colima, y presenta la asociación que tiene el rendimiento comercial del cultivo de melón y el rendimiento Bruce. Entonces aquí lo que hay que considerar es cuál tipo de rendimiento es al que yo voy a obedecer. Si yo necesito que mis plantas estén en el rango de suficiencia, ¿cuál concentración de nitrógeno de los nitratos en el extracto celular de peciolo del melón es el que debo obedecer? ¿El que se asocia con el rendimiento Bruce o el que se asocia con el rendimiento comercial? Si se fijan, el que se asocia con el rendimiento comercial deberá de tener concentraciones mayores de nitratos, y el que se asocia con el rendimiento Bruce, catalogado como Bruce, se asocia con concentraciones menores de nitrógeno de los nitratos en el extracto celular de peciolo en el cultivo de melón. Otro aspecto importante de considerar es que se utilice el cultivo
sobre algún porte injerto o que no tenga porte injerto. Este es un trabajo publicado por investigadores, el doctor Ibacach y Carlos Sierra. Ellos hablan sobre la influencia que tiene el porte injertos sobre el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en variedades de uva de mesa. Cuando el patrón o el porte injerto fue Salt Creek y encima tenía la variedad de Red Globe, las concentraciones de nitrógeno eran muy altas, muy altas. Pero cuando Red Globe estaba sobre ella misma, en pie franco, las concentraciones de nitrógeno eran muy bajas. Entonces eso es lo que ocurre. Los patrones le confieren, o los porte injertos le confieren a las variedades mayor vigor. Regularmente con ese fin se utilizan. O le confieren resistencia a ciertas enfermedades radiculares o a problemas de desalinización o de salinidad en el suelo. De tal forma que cuando tienen su porte injerto, las variedades pueden crecer normalmente o pueden crecer mejor que variedades susceptibles a este tipo de problemas. Para el caso del fósforo, más o menos sucedió lo mismo. Cuando Red Globe estuvo injertada sobre Salt Creek, tenía 0.42% de fósforo en los peciolos, y cuando estaba sobre ella misma tenía 0.20%. Aquí están más o menos una muestra de las hojas, cómo se comportaban unas diferentes a otras. Cuando nosotros vayamos a considerar monitorear nuestro cultivo, es importante que escojamos las fuentes de información adecuadas. En esta tabla presentamos la comparación entre estudios de rangos de suficiencia de nitrógeno de los nitratos en extracto celular de peciolo de tomate de invernadero obtenidos de la literatura. En algunos documentos que presenta el doctor Osmuth de la Universidad de Florida, él presenta diferentes concentraciones de nitrógeno de los nitratos conforme va creciendo la planta, de tal manera que desde que la planta se trasplanta hasta el segundo racimo, él dice que los rangos asociados al rendimiento máximo del cultivo, 95 a 100%, andan entre los 1000 y las 2000 partes por millón de nitrógeno de nitratos. Del segundo al quinto racimo deberán estar entre los 800 y los 1000 miligramos por litro, y ya en cosecha deberán estar entre los 700 y los 900 miligramos por litro de nitrógeno de nitratos. Para el caso de un doctor que hizo un estudio por allá en Hawái, el doctor Coleman, él dice que durante todo el ciclo las concentraciones deberán estar entre los 1105 y los 1200 miligramos por litro de nitrógeno de nitratos. Por su parte, el doctor Castellanos, en unos estudios realizados en la región central del país, en el Bajío guanajuatense, ellos encontraron que del trasplante hasta los 45 días las concentraciones deben estar entre los 500 y las 800 partes por millón, y en cosecha entre las 400 y las 800 partes por millón. De tal manera que esta tabla nos ilustra que nosotros deberemos de considerar la fuente de información que nos presenta los rangos de suficiencia en relación al cultivo que nosotros estemos desarrollando. Repito, estas tres partes de aquí son para condiciones de Florida, son ciertas condiciones de humedad y temperatura. Estas partes son para el caso de Hawái, ciertas condiciones de humedad y temperatura. Y estas últimas dos son para la parte central del país, el Bajío guanajuatense. Hay un trabajo que nosotros publicamos en la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias,
donde nosotros nos dimos a la tarea de identificar los rangos de suficiencia para tomate en extractos celulares de peciolo, en el caso de los nitrógenos, de los nitratos. Es un cultivo de tomate bajo invernadero de cubierta plástica, una densidad de población de 2.25 plantas por metro cuadrado. Y hicimos muestreos secuenciales casi cada 15 días. Después de los 40 días después del trasplante, hicimos muestreos secuenciales. Y vean cómo las concentraciones asociadas al mayor rendimiento van disminuyendo, de tal manera que en noviembre están entre las 506 y las 582, y ya durante la cosecha en abril están entre las 201 y las 210 partes por millón. Entonces las concentraciones empiezan a disminuir conforme va transcurriendo el tiempo. Esto más o menos presenta una tendencia como la diapositiva anterior, en la que el Dr. Oshmuth nos dice que las concentraciones disminuyen a través del ciclo de crecimiento de la planta. En este estudio a nosotros nos ocurrió algo muy curioso. Por allá en los 80 días después del trasplante, las concentraciones aumentaron en relación a las obtenidas a los 68 días después del trasplante. Vea cómo aumentaron y después volvieron a disminuir. En esa ocasión estuvimos midiendo el tamaño de la hoja. Aquí está la gráfica, mira, cómo las concentraciones van bajando, luego suben y luego siguen bajando. Les comentaba, estuvimos mirando la dinámica de crecimiento en el área de la dinámica de crecimiento de la hoja, el área de la hoja más recientemente madura en los tratamientos evaluados, y vimos que precisamente en esa fecha la hoja presentó un área foliar muy pequeña en relación a la obtenida 15 días antes. Algunos estudios indican que las concentraciones en los tejidos pueden variar de acuerdo a la concentración, que las concentraciones pueden variar de acuerdo al tamaño del órgano muestreado. ¿Qué significa esto? Tenemos un órgano grande y tenemos la misma cantidad de nutriente, y si tenemos un órgano pequeño y la misma cantidad de nutrientes, en el órgano pequeño se va a reflejar más concentrado, porque va a ser el mismo nutriente en un órgano más pequeño. Posiblemente eso fue lo que sucedió en ese estudio. Otra situación a considerar es la utilización de acolchado plástico en los cultivos. Nosotros realizamos un estudio en 2013 en el cultivo pepino, acolchado y sin acolchar, y las primeras mediciones, las plantas acolchadas tenían casi un 40% más de nitratos, nitrógenos, nitratos en la savia que las plantas cultivadas en suelo desnudo. Eran plantas más vigorosas, posiblemente conferidas por la utilización del plástico. Aunque al transcurrir el tiempo los muestreos presentaron concentraciones muy iguales. Incluso al final del estudio levemente se incrementó la concentración en el cultivo que estaba manejado sin acolchado plástico. En la actualidad estamos realizando estudios con cultivo de maíz, determinando rango de suficiencia. Estamos determinando el trigo. Ya tenemos algunos trabajos publicados con nitrógeno y estamos por publicar concentraciones de potasio en extracto celular de tallo.
cómo afecta el acolchado plástico en el rendimiento del chile habanero y sus concentraciones de nitratos. Y para el caso de sorgo también, el efecto que tiene el nitrógeno y la utilización de labranza de conservación en suelos salinos. Y publicamos el año pasado, a principios de enero, riego y fertirriego en algodón, manejo de fertilizantes nitrogenados. Y también estamos trabajando con nitrógeno residual y su aprovechamiento en el siguiente cultivo. Bueno, como conclusión, debemos de considerar el órgano muestrear, si es hoja, si es peciolo, si es la nervadora central, si es tejido fresco, si es tejido seco. Debemos de considerar el rendimiento de nuestro producto de interés, ya sabemos, para saber si es grano, fruto, biomasa, el estado fenológico de la planta, el rendimiento, si es comercial o total, si utilizamos portainjerto o variedad. Considerar también la utilidad de los rangos de suficiencia para una localidad determinada. Considerar el tamaño del órgano muestrear, lo que hablamos del tamaño de la hoja, y el sistema de producción empleado. Si es malla sombra, si es invernadero, si se utiliza acolchado plástico o se utiliza suelos desnudos. Ahí está nuestra página. Si tienen alguna duda y gustan hacer alguna pregunta, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias.